Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones este martes 7 de agosto, a unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, pues ya culmine el proceso de la calificación electoral. Aquí estoy con Anastasia, que está muy desesperada porque quiere participar en nuestra transmisión de hoy de Facebook Live. ¿Qué es lo que nos está diciendo Tacha? Que sin justicia no hay perdón. En fin, ahorita vamos a abordar este tema, quizá uno de los más delicados de la próxima agenda gubernamental, que el día de hoy inició con la serie de los foros de pacificación o los foros escucha. Van a ser alrededor de 40 foros que se van a realizar en todo el país, donde van a participar evidentemente las organizaciones de víctimas de esta tremenda situación de descomposición, de guerra contra el narcotráfico, que en muchos sentidos se ha convertido en guerra contra la sociedad civil. Muchas gracias a todos los que se están y a todas nuestras amigas que se están sumando, a Deya Incatare, a Maritza Martínez, que les manda saludos aquí a Tomasa y Anastasia. Ellas no necesitan foro, ellas lo que necesitan es paz. En fin, a todos los que también están aquí, Levi Luna, muchas gracias, que les manda saludos a Tomasa y Anastasia, a Belemora, a Jarmina Medina, muchas gracias, a Elisa Cos, a Rafael González, buenas noches desde Chahuites, Oaxaca, que siempre nos están aquí sintonizando y escuchando. Rocío Albarrán, muchas gracias. A María Pimentel, buenas noches. A Cristina Sáenz López, buenas noches, ¿cómo están? A Diego Farías desde Guerrero, muchas gracias por estar aquí, Diego. A Ulises Peña Morales, me dice que ya no fume, bueno, en eso estamos. Alejandro Márquez, Adam Boll, bueno, el respeto a los vicios ajenos es la paz, en fin, eso diría Juárez, aunque sabemos que el cigarro es uno de los vicios peores para dejar. César García, buenas noches. Cres Chávez, buenas noches, muchas gracias. Desde Tlanepantla, mañana humo blanco, tenemos presidente, dice Porfirio Díaz, así es. Alicia Uribe, muchas gracias desde San Marcos, Texas, qué bueno que nos están sintonizando. A Nadia, a Zenet, gracias. A Naum Lara, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Desde Jalisco, Jorge Aníbal Flores, Nápoles, muchas gracias. Carlos Dardón, desde San Cristóbal. De Mari Carmen Hernández, buenas noches. Desde Benito Juárez, Cancún, Violeta Salazar, Julieta Rivera, te mando un saludo muy afectuoso, muchas gracias por estar aquí. Ale Alamillo, a Judith Alex, muchas gracias. Nadia Zenet dice, de algo nos debemos de morir, pero no, pues sí, evidentemente no de algún vicio como esto, pero bueno, no vamos a entrar ahorita al tema de los vicios, ya después hablaremos de eso. Vamos a entrar al tema de los problemas sociales más candentes, y el día de hoy en Ciudad Juárez inició quizá el expediente y el tema más delicado de todos los muchos temas muy delicados, muy complejos, que vendrán con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que ya prácticamente la agenda informativa, las expectativas políticas, las decisiones adelantadas, sobre todo en términos de nombramientos de el próximo gobierno, la tenga ya el gobierno futuro, porque ni siquiera es gobierno electo, lo será a partir del día de mañana. El hecho de que esté la agenda dominada por los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador, los foros que se están iniciando, los titulares de las futuras dependencias, quiere decir que hay hambre de decisión política en México. Esta hambre de decisión política la ha captado pues de una manera muy impresionante López Obrador. Por supuesto que están abriéndose tantos temas y tal complejidad de asuntos, como es compleja la situación del país. No solamente fue un voto de castigo lo que vivimos en el 1 de julio, lo que estamos viviendo es la reorganización y reordenamiento del país. Y bueno, aquí interrumpo para mandar también saludos a Graciela Solache, a Enrique Hernández, que nos está viendo desde Chetumal,
a mi paisana amiga Delta Conde, contemporánea también, a Raquel Ramos Cortés desde Orizaba, Veracruz, a Verónica Velázquez, muchas gracias, que nos está comentando esta situación de los hospitales, que también el día de hoy López Obrador y el gobernador de Ciudad Juárez, Javier Corral, pues informaron y mostraron un hospital en obra negra. De estos recursos que nunca se invirtieron realmente en infraestructura para la población, sino para el robo, para el saqueo o para desviar a las tramas electorales. Dice Kilei Yuen, para mí fue un voto de conciencia. Sí, es una toma de conciencia lo que está sucediendo, y en este sentido también es impresionante la generación de ideas y de desafíos. Lo que hoy sucedió en Ciudad Juárez, en el primer foro, apenas en el primer foro de los 40 que están planeados o que se están planeando, pensando para la pacificación, nos dio un breve retrato de lo que está sucediendo. Cuando Andrés Manuel López Obrador les dijo que había que perdonar sin olvidar, o que había que intentar una reconciliación, la fuerza de las organizaciones y de algunas de las familias de las víctimas le reprocharon que no podía haber perdón sin justicia. Y quizá este es el tema fundamental que va a ser la clave de este proceso tan duro, delicado que vamos a vivir en México. Sin justicia, la llaman justicia transicional, por ejemplo, la ministra Olga Sánchez Cordero, la llama método mexicano de pacificación y reconciliación, la dijo el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. El propio Andrés Manuel López Obrador se empatizó con las víctimas, diciéndoles: yo soy un luchador por la justicia desde hace muchos años. Entonces, ¿qué tipo de justicia es lo que va a haber? Justicia no es venganza. Perdón no es impunidad. Y el olvido no puede ser impunidad. Esta quizá es la lección o las grandes lecciones que vamos a vivir en los próximos meses. ¿Por qué es tan importante lo que el día de hoy inició en Ciudad Juárez? ¿Y por qué sobradamente es importante Ciudad Juárez? En primer lugar, Ciudad Juárez ha sido una de las ciudades más castigadas en los últimos 20 años por un modelo económico depredador, por los feminicidios desde la época de Francisco Barrio, por cierto, uno de los tutores políticos de Javier Corral que estaba ahí presente. Javier Corral mismo es de Ciudad Juárez, una de las ciudades que sirvió de laboratorio y de experimento terrible para el crimen organizado durante los años 90 y durante los años de la década pasada, la primera década del 2000, devastaron a la ciudad en una guerra por el control de las fronteras, por entregarle la plaza al cártel de Sinaloa, que encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora está otra vez el brote de violencia en Ciudad Juárez por la disputa. La narrativa oficial dice que es la disputa entre los aztecos o los aztecas y la línea. ¿Qué es la línea? La línea no es un organismo, no es una entidad ajena al gobierno. La línea es la que forman todos los mandos policíacos, ministeriales, gubernamentales relacionados con la seguridad pública. Es decir, en Ciudad Juárez se está jugando el desmantelamiento de un narcoestado que durante 20 años ha dominado en esta ciudad fronteriza, una de las ciudades más importantes del país, no solo por su actividad económica, migratoria, sino también por la herida que representa Ciudad Juárez. El Paso, es decir, esta frontera en donde Benito Juárez pues salvó a la República en la guerra contra los conservadores y contra el imperio de Maximiliano, que después se quiso imponer. Estos hechos son muy simbólicos, y además la ciudadanía, la sociedad civil, los integrantes de Ciudad Juárez son personas que están hechas en el desierto,
no solamente en el desierto geográfico que significa Ciudad Juárez, sino en el desierto de la atención y de la interlocución con los gobernantes. Hacía muchos años, muchos, en estos episodios tan dramáticos que hemos vivido, que no veíamos a un líder político realmente exponerse en carne propia a los reclamos de las personas afectadas, de los familiares de las víctimas y de las víctimas mismas. En Ciudad Juárez inició esta historia contemporánea desde que Felipe Calderón decidió lanzar al ejército a las calles con esta idea de que a la violencia hay que combatirla con más violencia y no con un nuevo modelo transicional de justicia. Esto es lo que realmente está iniciándose en Juárez. Por eso también es muy explicable, es muy importante el estado de ánimo de la sociedad, la manera en que le reprocharon a Javier Corral la falta de atención. También es un llamado de atención para el propio gobernador Javier Corral, un panista destacado que ya como gobernador se ha enfrentado a esta cruda realidad, se ha enfrentado a los crímenes y sobre todo a los crímenes de periodistas tan importantes y destacadas como Miroslava Bridge. Es decir, es un auténtico complejo al que no podemos evadir. Lo quiso evadir Enrique Peña Nieto y va a pasar a la historia, lo he dicho aquí, por ser uno de los presidentes más insensibles ante los reclamos de las víctimas, como en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. López Obrador no le está dando la vuelta, está encarando, está enfrentando. ¿Qué va a suceder con esto? ¿Es un mareo? ¿Es un distractor? No. Lo que estamos iniciando es un auténtico proceso de nuevo pacto social en México. Y este nuevo pacto social, por supuesto que no va a ser fácil, por supuesto que no va a ser y no le va a dar gustos a todos, pero lo que tiene que ponerse como prioritario en la mesa, y eso es lo que se debatió también hoy en Ciudad Juárez, es la pacificación del país. No podemos, como lo mencionó la ministra Olga Sánchez Cordero en entrevista con Proceso, tener cifras tan espeluznantes de desaparecidos en el país. Son 300,000 desaparecidos los que ella calcula. Oficialmente se hablan de 40,000. El sexenio de Enrique Peña Nieto va a terminar con más de 200,000 ejecutados en 6 años, superando la cifra de Felipe Calderón. No podemos como sociedad avanzar a ningún lado si no sabemos dar justicia a las víctimas y pacificar al país. El perdón tiene que ver también con la justicia. Esto es algo de lo que se va a tener que discutir muy ampliamente, no solamente en estos foros, sino también en los medios de comunicación. No es la única prioridad del país, por supuesto. Está la corrupción, está la necesidad de generar empleos, está la necesidad de reactivar el campo, está, por supuesto, la política económica que debe mantener al país en un estado de estabilidad, porque las devaluaciones o las fugas de capitales a los que más afectan son a los que menos tienen. Entonces, realmente López Obrador y su equipo lo que están haciendo es abrir los expedientes que quisieron cerrar durante estos 6 años los funcionarios de Enrique Peña Nieto, dándonos pildoritas. Va a ser un proceso muy crudo, es un proceso muy duro, pero es un proceso que ya inició. Tan duro es que quiero compartirles a ustedes pues algunas de las informaciones que desde Ciudad Juárez pues redactaron colegas periodistas como Marcela Turati, quizá una de las reporteras más conscientes y más comprometidas con el tema de las víctimas, con el tema de la justicia y por supuesto con Ciudad Juárez. Ella misma es originaria de Chihuahua y creo que conoce muy bien lo que está sucediendo, lo que sucedió el día de hoy. Marcela, a través de su cuenta de Twitter, dio información o dio conocimiento de muchas de las cosas que el día de hoy se dijeron en
Ciudad Juárez. Por cierto que aquí estoy viendo saludos de Tijuana, creo que Tijuana es de las otras ciudades importantes que van a ser el epicentro de este debate, y ni hablar de dos entidades muy importantes con una dinámica criminógena brutal, pero que también van a estar en este debate. Tamaulipas, estado de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, y en estos momentos Guanajuato ya es un foco rojo del disparo de la violencia criminal en una entidad que por lo menos hasta el sexenio pasado no estaba en las listas de las más violentas del país. Y evidentemente el Estado de México. Dice la nota de Marcela Turati: en el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a los juarenses que perdonen. Al escucharlo, las víctimas que estaban en primera fila, mamás de desaparecidos y masacrados, personas torturadas y desplazados, lanzaron gritos de no, sin justicia no hay perdón, y ni perdón ni olvido. Este es el tema, no puede haber ni olvido ni perdón sin justicia. El futuro presidente López Obrador dijo que respeta a quienes piensan así, pero en esta ciudad que ha sido llamada el epicentro del dolor, insistió en que olvido no, perdón sí. La violencia no se acaba con violencia, ni el mal con el mal. La violencia, dice López Obrador, o dijo, no se resuelve con mano dura, cárceles o masacres. No creo en el ojo por ojo y diente por diente. Si queremos aplicar la ley del talión, nos vamos a quedar tuertos o chimuelos. No creo en eso. Esas fueron las palabras de López Obrador. Pero el tema que están reclamando es qué modelo de justicia, hacia dónde hay que ir, y creo que este va a ser el punto fundamental de los foros que el día de hoy iniciaron. Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, a quien se refirió como responsable de los foros por la paz, y la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estará presente en las comisiones, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, o el encargado de la Unidad de Reconciliación, como Alejandro Gersmanero, que conoce muy bien la situación, por cierto, de Ciudad Juárez, también participaron en este evento. En el templete estuvo el gobernador panista Javier Corral, quien las víctimas de feminicidios, desapariciones, tortura y desplazamiento que estaban presentes interrumpían a gritos y lo acusaban ante López Obrador por no atenderlos. Tenlo en la mira, López, gritó desde la primera fila una de las asistentes. Entre el público estaban las víctimas de la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvarcar, que en 2010 dio pie a la estrategia Todos Somos Juárez, con la que el panista Felipe Calderón prometía acabar con la violencia. Esto es lo importante de hoy, es la conjunción de muchos representantes y de varios colectivos. No son ni acarreados, ni gente que iba a reventar un foro, son representantes de luchas que en Ciudad Juárez se han dado desde hace más de 20 años y que han sido pues prácticamente sin escucharlos, que han sido ignorados e ignoradas durante ya 20 años. Promesas como las que hizo Felipe Calderón frente a la madre de una de las víctimas de Villas de Salvarcar, que le dijo: usted no es bienvenido a Ciudad Juárez. Creo que es uno de los elementos que hay que recordar y hay que insistir el día de hoy. En Juárez está iniciando quizá la batalla más dura de nuestro porvenir como sociedad, como nación. Es la pacificación con justicia y con perdón. En fin, estoy un poquito inspirado el día de hoy. Les agradezco mucho sus comentarios. Dice Derham: ¿cómo exigir justicia si en ese equipo está Murillo Karam? ¿En cuál equipo? ¿En el equipo de López Obrador? No creo. Dice Teresa Bazán Moncayo: Juan Manuel Villalpando, en efecto, seguro. Bueno, ya no alcancé a leer todo el comentario. Dice Julieta Rivera: están cansados de que nadie los escuche. Por eso el reclamo a Javier Corral. Corral llega gobernando una entidad devastada por la corrupción, el cinismo, la falta de empatía social de este cleptócrata inmundo llamado César Duarte, que por cierto sigue prófugo, que abandonó Chihuahua después de saquearlo, crear un banco y desviar recursos para campañas electorales.
por supuesto que a Javier Corral está tocando el, 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 el costo de las expectativas generadas y de la falta de atención de su gobierno en este año a las víctimas. Que esto sirva de atención y de lección para los futuros funcionarios federales. Javier Corral, que es un político formado, que es un político sensible, se está enfrentando a esta situación tremenda. Ha respondido mal, según algunos colegas periodistas, a las demandas y a los reclamos de justicia, sobre todo en el caso de Miroslava Breach y de otras colegas, como Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso en Ciudad Juárez, que tuvieron que abandonar la entidad. No es la tarea y la responsabilidad de solo una autoridad, pero es importante que esa autoridad, al menos el gobernador del estado, escuche y se enfrente y se alíe o tenga una alianza con la sociedad civil. No puede ser posible que sigamos pensando que son unos grupos gritones, unas madres lloronas. No, esto es la herida más grande y más fuerte que tiene este país. En fin, les agradezco mucho sus comentarios, su atención, que compartan estas reflexiones. Y nos vemos el día de mañana. Esperamos transmitir desde el Tribunal Electoral la sesión del cómputo final de las elecciones del 1 de julio, la entrega de la constancia de mayoría a López Obrador, el discurso de López Obrador. Evidentemente será un día histórico, por muchas razones, porque por más de 30 años se esperaba un cambio desde la izquierda, desde el centro izquierda, como es el que vamos a vivir. En fin, muchas gracias, buenas noches, les envío un abrazo, descansen, gracias.